Ya a las 19:28 minutitos, hoy se puede decir que de alguna manera en el ámbito tribunalicio, en el ámbito judicial argentino, se ha producido uno de esos momentos bisagra, ¿no? La condena a Julio Devido por la tragedia de Once, condena que de todas maneras le ha permitido eludir la figura del estrago culposo. Se lo condena por administración fraudulenta, pero de alguna manera establece un precedente. Y sucede que detrás de la tragedia de Once había otro personaje al que quizás hemos olvidado hace un tiempito, pero que formaba parte de esa tremenda estructura, de esa trama que hizo que los concesionarios de los servicios de trenes metropolitanas hicieran un negocio monumental a costa de las masas de dinero que recibían y de no invertir absolutamente nada de todo lo que recibían y, por supuesto, de los enormes retornos que el negocio producía. Nuestro colega Omar Lavieri justamente era el que había hecho la descripción perfecta, completa, de alguien a quien los cordobeses conocemos muy, pero muy bien, porque hasta lo veíamos de noche circulando por allí, siempre con mucho oro encima y con un par de culatas que no lo dejaban ni a sol ni a sombra. Ricardo Jaime. Omar Lavieri es el autor justamente de El Recaudador. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Encantado de saludarte. Con mucho gusto. Bueno, todos los caminos conducen a Devido, pero había estaciones, ¿no? Y una estación se llama Ricardo Jaime. Sí, Jaime, como yo trato de explicar habitualmente, Jaime oficiaba de un gerente más. Era un gerente más de las empresas de transporte, un socio gerente más desde el lado del Estado. Era el hombre que otorgaba los subsidios, era el hombre que otorgaba los contratos de obra pública ferroviaria, porque esta es una partecita que estamos dejando pasar, digamos, no solo contratos, no solo subsidios, sino también obra pública ferroviaria recibían algunas empresas y Jaime cobraba de todos lados. Jaime estaba solo, no estaba solo, fue puesto ahí por su amigo y confidente de largas noches sureñas, Néstor Kirchner, que según cuentan algunos que lo conocían, dicen que tenía que poner ahí a alguien de la misma calaña que los empresarios de transporte, o sea, a alguien raro como Jaime. Esa estructura, la de transporte, respondía a la conducción política de Julio Devido, igual que la de obra pública, igual, digo, te lo pongo en nombres, están en los mismos problemas que Jaime, José López, secretario de Obras Públicas, Barata, el hombre, la mano derecha de Devido, Jaime, o sea, la estructura del Ministerio de Planificación de la Nación de los 12 años del kirchnerismo está muy cuestionada por delitos de administración fraudulenta, que nosotros resumimos en una palabra que se llama corrupción. Si bien no existe el delito de corrupción así tipificado por el Código Penal, el choreo en el Estado lo llamamos corrupción, ¿no? Uh-huh. Siempre con algo, Ricardo, siempre con algo que son la contracara, los empresarios deshonestos de este país, que en la causa Cuadernos pusieron la cara, pero que también estaban en estos negocios en el área de transporte, ¿no? Se necesitan dos para el tango, siempre, ¿no? Siempre. Los que venimos laburando estos casos desde hace muchos años, siempre decimos que sin empresarios coimeadores no habría funcionarios coimeros. Y el caso Cuadernos lo demostró palmariamente con la confesión de los grandes empresarios de la Argentina, a quienes por otra parte en mi libro, en el año 2011, yo he nombrado como contribuyentes a la felicidad permanente de Jaime, ¿no? Es decir, los que ahora nombramos como Rogio, Calcaterra, Macri, Romero, ¿quién más? Todos estos yo ya los había nombrado, no es por hacer autobombo, pero digo, esta estructura, lo que quiero decir es que esta estructura de coimas en el Estado, en el área de planificación, ya había sido revelada
hace varios años. Hace 8 años ya en tu caso, ¿no? En mi caso sí, pero digo, el caso Skanska sí. Fue anterior, no lo revelé yo, pero también eran bolso para el pingüino de la Casa Rosada. Los mails del testaferro de Jaime, donde había hasta recibo de cobro de coimas en cuentas en el exterior. ¿Qué cambió? Y cambió el gobierno. El kirchnerismo manejaba con mano férrea la justicia federal y, salvo raras excepciones, nadie tuvo ni siquiera un llamado a indagatoria. La situación cambió y se está revisando lo que pasó en el gobierno anterior. Algo mismo va a suceder cuando se vaya este gobierno, y porque la situación de manejo del Estado de manera, te diría, poco clara no ha cambiado, y cuando se vaya este gobierno, y si seguimos así, el próximo y el próximo, siempre se revisarán los actos sospechados de corrupción. Porque eso es lo terrible, tener la cuasi certeza de que el sistema que existe desde hace mucho tiempo todavía está operando y seguirá existiendo, ¿no? Bueno, nada hace pensar que haya sido desarticulado. Nada. Digo, nada. Que si las empresas que ganan licitaciones están vinculadas a la gente del poder, digamos, y las licitaciones están sospechadas de oscuras, bueno, nada cambia, ¿no? Puede costarte menos que hace 6 años, porque el sobreprecio, que se bajó el precio de la obra pública, puede llegar a ser un aliciente que cueste menos, pero nadie puede garantizar que se estén haciendo las cosas de manera transparente. Ahora, en el caso de Jaime, digo, lo que va de Jaime a Devido, ¿no? Jaime de pronto es un tipo que comienza a tener entidad y vuelo propio, se corta solo, y mientras Devido logra sobrevivir en esa estructura, Jaime es el peón sacrificado porque el tipo, obviamente, jugó para sí, ¿no? Y se exhibió demasiado. Rompió, te lo voy a decir en un inglés antiguo, porque lo que le pasó a Jaime es que rompió el boludómetro. Uh-huh. Cuando en 2009, ahí sí tuve la suerte de revelar que se había comprado un avión Learjet que usaba como propio, ahí fue demasiado, porque una cosa es el choreo y otra cosa es el choreo y que te descubran teniendo un avión. Y por eso lo limpian a Jaime. Lo limpian a Jaime porque en el proceso electoral del año 2009 apareció la historia del avión, el avión de $4 millones que le compraron 3 concesionarios del transporte, entre ellos Cirigliano, que era el dueño de la concesión del Sarmiento. Por eso estamos hablando de la tragedia de Once. Claro. Digo, si alguien te hace regalos, prebendas y te coimea, ¿vos qué le das a cambio? Y falta de control. Por supuesto. Es eso, digamos, ¿no? Vos lo definías recién un poco cuando señalabas que Ricardo Jaime era un poco como un gerente de las empresas en el gobierno, ¿no? Claro, era un socio gerente. Uh-huh. O sea, estaba de los dos lados del mostrador, claramente. Y quedó comprobado, digo, en 2015 Jaime confesó haber recibido coimas y por eso fue condenado. Coimas de Cirigliano, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el que no quiera ver eso, que había un sistema de coimas para evitar controles y que el funcionamiento de, por ejemplo, el ferrocarril Sarmiento no hubiese sido acorde con lo que necesitaba un transporte de tamaña cantidad de gente, digo, es que no quiere ver el esquema que pervivió durante años en el gobierno kirchnerista. Insisto, no quiero decir que con eso se haya terminado ahora, Digo, estamos analizando lo que pasó, yo lo tengo probado. Jaime está preso, ha sido condenado un par de veces, ahora empieza un juicio por 3 o 4 casos de corrupción todos juntos. Digo, y Devido, ¿qué era? Devido era el jefe de esta organización de administración fraudulenta, digamos, no fue procesado como jefe de una asociación ilícita, pero era la cara, digamos, la conducción política de un lugar donde se administraba fraudulentamente los fondos del Estado. A Devido no lo condenaron por el estrago, porque creen que no tuvo ninguna relación directa con lo que sucedió. Claro, con el hecho material, digamos, ¿no? Claro, no tuvo relación directa con lo que sucedió el 22 de febrero de 2012, pero vale la pena recordar que a Jaime le había pasado lo mismo.
a Jaime el Tribunal Oral 2, que juzgó el caso 11.1, lo condenó solo por la administración fraudulenta, y luego, cuando la Cámara de Casación revisó el caso, también lo condenó por el y le subió la pena. Ahora, todo esto, de alguna manera, el punto nodal de esto ocurre justamente el 22 de febrero de 2012 con la tragedia de Once, ¿no? Ahí es donde comienza a desmoronarse este castillo de naipes, ¿no? Mirá, a considerar por lo que pasó después, te diría que no, porque el kirchnerismo, a pesar de todo esto, estuvo a punto perdió por muy poco el balotaje. Quiero decir, no hubo demasiados cambios. Compraron trenes, cosa que podrían haber hecho antes. La gestión, le sacaron a Devido. Hay que recordar que después de la tragedia de Once le quitaron a Devido el manejo de los... Exactamente. El manejo de los trenes... el manejo de los trenes pasó a mano de Randazzo. Y a partir de entonces hubo dinero para comprar trenes, cosa que no hicieron en los primeros años. Y la respuesta para eso es porque uno de los negocios que tenía las empresas de trenes con el Estado Nacional era la reparación de los vagones viejos. Uh-huh. Entonces, vos le dabas a Cirigliano la reparación de los trenes del Sarmiento por una suma de dinero bastante similar a la que costaba un vagón nuevo en China. Ese es el negocio, y después hubo otra cosa que considero yo que fue lo que hizo que este caso de la tragedia de Once fuera como muy simbólico en el proceso electoral de 2013 y luego en el 2015, que es que los empresarios, los exfuncionarios y el kirchnerismo en general querían acusar solamente al maquinista por la tragedia. Es cierto. Es decir, se ensañaron con el único asalariado que había acusado. Y obviamente el maquinista hizo algo mal, por eso está condenado y está preso. No es que el maquinista no hizo nada mal, pero hizo algo mal en un tren que estaba sobradamente probado que no tenía el mantenimiento adecuado. Entonces, aquella muestra del kirchnerismo de poca empatía con las familias de las víctimas... Sí, fue terrible, sí. Fue terrible. Yo creo que también eso influyó en el proceso electoral. No hubo una sola palabra de condena para ningún caso de corrupción. Ninguno. Te digo, mirá, Jaime estaba jugado. Tenía... ¿Qué le hace una lancha más al tigre? Dice un amigo. Estaba jugado. Hubiesen dicho, miren, fue Jaime, que es un chorizo, no sé qué. No, nada. Pelearon hasta último momento para que condenaran solamente al maquinista. Que por otra parte, como se ha dicho ya, si hubiese muerto el maquinista del choque, se terminaba todo. Claro, efectivamente. Sí. Les hubiera venido muy bien. Claro, era el final de la historia. Pobre, no pudo frenar, se mató. Listo. Chao. Se acabó. No había nadie que dijera yo intenté frenar y no funcionó, digamos. Esto más o menos lo que pasó. Hubo un sistema. El sistema era era dinero a cambio de falta de control. La falta de control, un día se produjo la tragedia de Once. Hay mails en el juicio que se pueden ver mails que dicen que el tren que salió, el Chapa 16, estaba para desguace, no había que usarlo. Entonces, el que no quiera ver eso es porque estaba viendo otra película. Bueno, hoy tuvimos al menos una cuotita de justicia, al menos una, ¿no? Sí, 5 años y 8 meses por administración fraudulenta, casi el máximo de la pena posible por ese delito. Y ahora supongo que tanto la Fiscalía como las querellas van a apelar esta decisión, porque así lo hicieron con Jaime. Y bueno, lo revisará la casación y dirá si Devido tuvo alguna relación con el estrago, es decir, con el choque, o no. Omar Lavieri, te agradezco mucho el habernos ayudado a repasar el asunto. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, y no se olviden que el 22 de octubre empieza un juicio al señor Jaime, al que ustedes, como bien dijiste, conocen bastante. Bastante, sobre todo de la noche, lo veíamos mucho. Sí, señor. Hasta luego.